El cuchillo golpeó la tabla de picar 3 veces seguidas, rápido y con precisión. Alejandro se detuvo justo en el umbral de la cocina. El restaurante llevaba cerrado varias horas. Las luces del comedor estaban apagadas. Pero allí, en la penumbra del área de preparación, alguien seguía activo. Alejandro entró despacio sin provocar ruido. Vestía jeans y una cazadora oscura, una apariencia que no revelaba en absoluto quién era realmente. Nadie en esa sucursal tenía idea de que el propietario de toda la cadena se encontraba en la ciudad. El joven de espaldas no se percató de su presencia. Continuó rebanando zanahorias en tiras delgadas, con movimientos automáticos, casi hipnóticos. La luz solitaria sobre la encimera solo iluminaba sus manos y la pila de vegetales a un lado. Alejandro se cruzó de brazos y observó detenidamente. El corte era intachable, uniforme, muy profesional, pero la postura del muchacho estaba mal. Sus hombros se veían encorvados. Su respiración se hacía pesada entre un movimiento y el siguiente. Alejandro revisó el reloj en su muñeca. 3:15 de la madrugada. El turno había finalizado a las 11. Revisó el gafete colgado en la pared, junto al casillero de los uniformes. Ricardo Soto, auxiliar de cocina. El sonido del cuchillo contra la madera no cesaba. Ricardo no se detenía, no tomaba un respiro. Alejandro avanzó un paso y la tabla del suelo emitió un crujido. Ricardo giró la cabeza de golpe, sobresaltado, con el cuchillo aún en mano. Ambos se quedaron mirando fijamente en el silencio espeso de la cocina vacía. Alejandro levantó las manos lentamente en un gesto apaciguador. «Disculpa el sobresalto. Soy el nuevo supervisor general». Ricardo bajó el arma de corte despacio y la dejó sobre la tabla. Se limpió las manos en el delantal lleno de manchas. «Lo siento. No sabía que había alguien más aquí». «¿Usted es el nuevo supervisor?» Alejandro asintió y se dirigió a la encimera, manteniendo una distancia prudente. «Llegué hoy. Estoy cubriendo el turno nocturno para familiarizarme con las operaciones». Una mentira bien practicada. «¿Y tú? ¿El turno no concluye a medianoche?» Ricardo dudó. Miró el montón de zanahorias ya cortadas. Luego volvió a mirar a Alejandro. «Terminé a las 11. Solo estaba practicando». «¿Practicando?» «Corte, Juliana. El chef Miguel me pidió que mejorara la rapidez». Alejandro tomó una de las tiras de zanahoria, la examinó a contraluz. Un grosor perfecto, longitud constante. «Esto es impecable». Ricardo se encogió de hombros. «Aún no tengo suficiente velocidad». Alejandro dejó caer la zanahoria y jaló un taburete alto cerca de la encimera. Se sentó sin pedir permiso. «¿Cuántas horas te quedas aquí después de tu jornada?» «Depende. 2, 3 horas. Cuando no hay nadie me resulta más sencillo concentrarme». Alejandro observó las manos del joven. Callosidades en las yemas de los dedos. Uñas cortas, pulcras, pero la piel circundante se veía agrietada. Las articulaciones de sus dedos estaban rojizas, hinchadas. «¿Haces esto todos los días?» Ricardo no respondió de inmediato. Recogió las zanahorias cortadas en un recipiente y sacó calabacín de la nevera. «Solo cuando necesito entrenar algo en específico». «¿Y con qué frecuencia el chef te pide que entrenes?» Silencio. Ricardo empezó a cortar el calabacín, más rápido en esta ocasión. Sus movimientos se veían tensos. Alejandro cambió de tema. «¿Desde cuándo trabajas aquí?» 2 años y medio. «¿Y antes de esto?» «Hacía entregas. Fui repartidor en moto». «¿Aún lo haces?» Ricardo se detuvo por un segundo. Respiró hondo antes de seguir. «De vez en cuando». Alejandro se levantó y se dirigió a la cafetera en la esquina de la cocina. Encendió la máquina. El sonido del café colándose llenó el incómodo silencio. «¿Quieres un poco?» Ricardo miró por encima del hombro, sorprendido. «¿Café? ¿Ahora mismo?» «¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo más piensas quedarte aquí?» «1 hora más, tal vez». Alejandro tomó 2 tazas del armario. Sirvió ambas. Regresó y colocó una taza al lado de Ricardo.
La juliana de calabacín es más exigente que la de zanahoria. La textura es más blanda. Debes ajustar el ángulo de corte. Ricardo se detuvo y lo miró con recelo. ¿Usted cocina? Cocinaba. Hace mucho tiempo. Alejandro tomó un sorbo de café. Déjame ver. Ricardo se apartó ligeramente. Alejandro tomó el cuchillo y cortó 3 tiras de calabacín consecutivamente. Movimiento ágil, certero. ¿Ves la diferencia? Estás ejerciendo demasiada presión. Con el calabacín, deja que la hoja haga el trabajo. Ricardo tomó el cuchillo e intentó. La tira resultó más uniforme. Mejoró. Por primera vez, Ricardo esbozó algo que se asemejaba a una sonrisa. Alejandro regresó al taburete y bebió más café. Observó al joven trabajar en silencio durante varios minutos. Las ojeras eran profundas. Moradas, casi negras, de esas que no se eliminan con una noche de sueño. ¿Vives lejos de aquí? En la zona norte, 1 hora en autobús. ¿Y después de salir de aquí, vas directo a tu casa? Ricardo no contestó. Juntó el calabacín rebanado y procedió a limpiar la encimera. Alejandro notó el recipiente de almuerzo vacío cerca del lavabo. Plástico barato, tapa rajada. Dentro había restos de arroz pegados a los bordes. ¿Ya cenaste? Comí antes de empezar mi turno. A las 5 de la tarde. Ricardo dejó de limpiar. Se volteó despacio. Señor, no estoy haciendo nada incorrecto. No estoy malgastando insumos, no estoy... Oye, tranquilo. Alejandro levantó las manos. No te estoy acusando de nada, solo estoy preocupado. ¿Preocupado? Estás trabajando sin recibir salario, sin comer adecuadamente y seguramente sin dormir lo suficiente. Ricardo cruzó los brazos. Su postura se volvió defensiva. Hago lo que tengo que hacer. ¿Con qué propósito? Porque necesito ascender aquí. ¿Crees que esto logrará que el chef te promueva? Pienso que, si soy lo bastante bueno, sí lo hará. Alejandro apoyó la taza en la encimera. Se puso de pie y se dirigió a la pequeña ventana de la cocina. Afuera la calle estaba desierta. ¿Cuánto tiempo llevas sin tomarte un día libre? Ricardo no respondió. ¿Cuánto tiempo, Ricardo? 3 meses, tal vez 4. Alejandro se giró para mirarlo. ¿Por qué razón? Ricardo respiró hondo. Desvió la mirada. Porque necesito el dinero. Todos necesitamos dinero, pero te estás destruyendo. Con todo respeto, señor, usted no me conoce. No, pero he visto a gente hacer lo mismo que tú, y por lo general no acaba bien. Ricardo volvió a la encimera y guardó los recipientes con los vegetales cortados en la nevera. Apagó la luz sobre el fregadero. Tomó su delantal y lo colgó en el gancho. Me retiro ya. Alejandro permaneció inmóvil. Mañana volveré a estar aquí. Si regresas después de tu turno, conversamos un poco más. Ricardo se detuvo en la puerta, miró hacia atrás. ¿Sobre qué tema? Sobre cómo puedes progresar aquí sin acabar agotado en el proceso. Ricardo apretó la correa de su mochila en el hombro. Se quedó callado por un largo instante. Está bien. Salió. Alejandro quedó a solas en la cocina vacía. Tomó su móvil y anotó el nombre, Ricardo Soto. Al día siguiente iba a investigar todo sobre ese joven. Alejandro llegó al restaurante a las 10 de la mañana. Solicitó el expediente de Ricardo al Departamento de Recursos Humanos. La gerente administrativa le entregó la carpeta con ciertas reservas. Nunca ha faltado. Nunca llega tarde. Pero ha pedido adelantos de sueldo 3 veces en los últimos 6 meses. Alejandro abrió la carpeta. Dirección en la zona norte. Referencias, madre y padre. Misma dirección. Estudios, superior incompleto. ¿Qué carrera estudiaba? Ingeniería civil. Dejó en el 3er año. Alejandro cerró la carpeta con lentitud. Gracias. Pasó el resto del día observando. Ricardo llegó a las 2 de la tarde para el turno que comenzaba a las 3. Uniforme impecable, postura recta, aunque sus ojos fatigados lo delataban. Durante la jornada, Ricardo no se detenía, cortaba, limpiaba, ordenaba.
Cuando el chef Miguel alzaba la voz, él agachaba la cabeza y rectificaba. Nunca se quejaba, jamás cuestionaba. A las 11:30, el restaurante cerró. El equipo se fue marchando poco a poco. Ricardo se quedó. Alejandro lo vio a través de la cámara de su oficina. El muchacho guardó el delantal, tomó su mochila, pero no se dirigió a la salida de servicio. Subió a los vestidores, regresó con otra camisa, una sencilla desgastada, y salió por la entrada principal. Alejandro lo siguió a la distancia. Ricardo cruzó 2 cuadras y entró en un estacionamiento de motos de reparto. Tomó un casco viejo colgado en una motocicleta roja y se fue. Alejandro anotó la matrícula. 2 años y medio atrás, Ricardo estaba en un salón de clases. Calculadora científica sobre la mesa, cuaderno repleto de apuntes. El profesor hablaba sobre la resistencia de materiales, pero Ricardo apenas escuchaba. Su celular vibró en el bolsillo, lo revisó discretamente. Mensaje de su madre. «Hijo, la sesión de hoy fue muy dura, me duele mucho». Ricardo apretó los ojos. Respondió, «Ya salgo, llego en 40 minutos». Guardó el teléfono. Miró el cuaderno, a las fórmulas que ya no tenían sentido. Esa noche se sentó a la mesa de la cocina con sus padres. Su padre, con las manos temblándole, una carta de despido abierta frente a él. Su madre, pálida, con la respiración entrecortada. Ricardo tenía 21 años. «Voy a congelar mis estudios». No. Su madre negó con la cabeza, débilmente. «Ya casi terminas». «Mamá, alguien tiene que trabajar». Su padre no dijo nada. Miró hacia abajo, derrotado. Ricardo congeló la matrícula al día siguiente. Nunca regresó. Alejandro volvió al restaurante a las 2 de la mañana. Ricardo ya estaba allí, cortando papas esta vez. Alejandro entró por la puerta principal, haciendo ruido a propósito. Ricardo se giró, menos asustado que la noche anterior. «¿Usted va a regresar todos los días?» «Dije que lo haría». Alejandro jaló el mismo taburete. «¿Cómo estuvo la noche?» «Normal». «¿Cuántos pedidos de entrega hiciste?» Ricardo dejó de cortar. «¿Cómo sabe usted eso?» «Te vi irte en la moto». Ricardo puso el cuchillo sobre la encimera, cruzó los brazos. «No hago eso durante mi horario laboral, no afecta mi desempeño». «No estoy cuestionando tu rendimiento, estoy preguntando cuántos pedidos haces. 8, 10, depende de la demanda. Y después regresas aquí». «Sí, para practicar». «Sí». Alejandro se levantó y se dirigió a la nevera. Sacó un recipiente con restos de carne asada de la cena. Lo puso en el microondas. «¿Ya comiste?» «Sí». «¡Es mentira!». Alejandro señaló la mochila de Ricardo. «Tu recipiente está vacío de nuevo y no comiste nada entre las entregas». Ricardo desvió la mirada. El microondas sonó. Alejandro sacó el recipiente, un tenedor, y lo puso frente a Ricardo. «Come. No puedo consumir la comida del restaurante sin... Soy el supervisor. Estoy autorizando». Ricardo miró la comida. Vaciló. Tomó el tenedor. Comió lentamente al inicio, luego más rápido, como alguien que llevaba días sin probar bocado decente. Alejandro esperó a que terminara. «¿Por qué abandonaste la universidad?» Ricardo se limpió la boca con el dorso de la mano. «Necesitaba trabajar». «¿Tu familia?» Silencio. «¿Tu madre está enferma?» Ricardo levantó la cabeza sorprendido. «¿Cómo?» «La pusiste como referencia en tu solicitud, pero nunca le pediste que firmara nada. Siempre fue tu padre y solicitaste 3 adelantos en 6 meses. Todos en semanas que tienen festivo, cuando el tratamiento suele ser más costoso». Ricardo cerró los ojos. «Le hacen diálisis 3 veces por semana. ¿Y tu padre? Lleva 6 meses buscando trabajo. Tú eres el único sostén de la casa». No fue una pregunta. Ricardo asintió. Alejandro acercó el taburete y se sentó más cerca. «¿Cuánto ganas aquí?» 2.100. ¿Y con las entregas? 1.000, 1.200, varía. 3.000 al mes. ¿Pagas alquiler? 900. ¿Medicinas? 600.
A veces 800. Alejandro hizo el cálculo mentalmente. Le quedaban menos de 2000 para alimentos, transporte, servicios. Ricardo, ¿cuántas horas duermes por noche? 4, 5 si tengo suerte. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo así? Ricardo respiró profundamente. Se pasó la mano por el rostro. Desde que abandoné la universidad. 2 años y medio. Alejandro permaneció en silencio. Observó al joven frente a él. 24 años que parecían 40. ¿Piensas que si entrenas suficiente el chef te ascenderá? Necesito que lo haga. ¿Y si no lo hace? Ricardo no contestó. Alejandro se levantó. Mañana hablaré con el chef. Le preguntaré por ti. No. Ricardo se levantó de golpe. Por favor, no haga eso. ¿Por qué? Porque va a pensar que estoy quejándome. Él va a... Ricardo se detuvo. Tragó saliva. Por favor. Alejandro vio el miedo genuino en los ojos del muchacho. Está bien. No diré nada. Ricardo se relajó un poco. Gracias. Alejandro caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de cruzar. Ricardo, eres talentoso en lo que haces. Muy talentoso. Pero no puedes seguir de esta manera. Te vas a derrumbar. No tengo opción. Siempre hay una opción. Alejandro se fue. Ricardo se quedó solo en la cocina. Miró la pila de papas que aún quedaban por cortar. Tomó el cuchillo de nuevo y siguió. Alejandro comenzó a aparecer a diario, siempre al final del turno de Ricardo, siempre con una excusa creíble. Revisar el inventario, repasar los pedidos, comprobar la higiene. Ricardo se dio cuenta, pero no mencionó nada. La quinta noche, Alejandro llegó con 2 sándwiches. De la tienda de la esquina, ¿comes jamón? Ricardo lo miró, extrañado. Sí. Perfecto. Compré 2. Se sentaron en la mesa del comedor de empleados. Ricardo desenvolvió el sándwich despacio, como si no estuviera seguro de poder aceptar. Usted no tiene que hacer esto. ¿Hacer qué? Traer comida. Quedarse aquí. Sé que debe estar muy ocupado. Alejandro se encogió de hombros. Me gusta conversar, y tú eres el único que se queda hasta tarde. Ricardo mordió el sándwich. Masticó en silencio. ¿El chef Miguel comentó algo sobre mí? No. ¿Por qué lo preguntas? Creí que había hablado con él. Dije que no lo haría. Ricardo se relajó un poco. Alejandro bebió del refresco que había traído. ¿Cuánto tiempo crees que tomará conseguir ese ascenso? Ricardo dejó de comer. No sé. 6 meses, 1 año. ¿Y qué puesto esperas? Su chef. Cualquier cosa que pague más. ¿Cuánto más? 1000 pesos extra ya harían una gran diferencia. Alejandro asintió lentamente. ¿Ya pediste un aumento salarial? Ricardo se rió sin gracia. Aquí no funciona así. ¿Y cómo funciona? El chef elige. Cuando considera que lo mereces, te promueve. Si lo pides, cree que estás siendo desagradecido. Alejandro frunció el ceño. ¿Y estás de acuerdo con eso? Ricardo se encogió de hombros. No importa si estoy de acuerdo. Así son las cosas. Alejandro terminó su sándwich. Arrugó el envoltorio y lo tiró a la basura. ¿Sabes qué aprendí cuando era más joven? Ricardo lo miró. ¿Qué cosa? Que el trabajo duro no es suficiente. Debes trabajar con estrategia. ¿A qué se refiere? Pasas 3 horas aquí todos los días después de tu turno, sin recibir pago, esperando que alguien se dé cuenta, pero nadie lo está viendo. Ricardo bajó la mirada. El chef sabe que practico. ¿Lo sabe? ¿O crees que lo sabe? Silencio. Alejandro se inclinó hacia adelante. Ricardo, eres bueno. Tus cortes son superiores a los de la mitad del equipo. Eres puntual, dedicado, no te quejas. Pero eres invisible. ¿Invisible? Haces lo que te mandan. No propones nada, no sugieres nada, solo obedeces. Ricardo se cruzó de brazos, a la defensiva. No puedo simplemente... Puedes, pero con inteligencia. ¿Cómo? Alejandro se levantó y se dirigió a la puerta de la cocina. Le hizo una seña a Ricardo para que lo siguiera. En la cocina, Alejandro abrió la nevera. Tomó algunos ingredientes, champiñones, puerro, crema de leche. Mañana el chef probará un plato nuevo para el menú de invierno, ¿cierto? Sí,
risotto de champiñones. ¿Y tú qué harás? Limpiar los champiñones, picar el ajo. Alejandro colocó los ingredientes en la encimera. ¿Qué pasaría si llegaras antes que él y prepararas una variante? Algo inesperado, pero que lo complemente. Ricardo abrió los ojos de par en par. Va a pensar que lo estoy desafiando. No, si lo presentas como una idea. Chef, estuve probando algo. ¿Le gustaría catarlo? ¿Y si le desagrada? Entonces aprendes que no funciona. Pero si le gusta, ya no eres el auxiliar invisible, eres el auxiliar que piensa. Ricardo miró los ingredientes. Se mordió el labio. No sé crear platillos, solo sigo recetas. Alejandro tomó un cuchillo. Entonces te enseñaré. Pasaron la siguiente hora en la cocina. Alejandro le mostró cómo equilibrar los sabores, cómo usar la acidez para contrarrestar la grasa de la crema, cómo tostar los champiñones para acentuar el umami. Ricardo absorbía cada detalle, hacía preguntas, tomaba notas en su celular. Al terminar, Ricardo probó la variante que habían creado. Cerró los ojos. Esto está increíble. Entonces, mañana se lo presentas al chef. Y si me pregunta quién me instruyó, dices que lo viste en un video, que lo probaste por tu cuenta. Ricardo guardó los ingredientes, limpió la encimera. ¿Por qué me está ayudando? Alejandro dejó de limpiar el cuchillo. ¿Haciendo qué? Ayudándome. Usted no me conoce. No obtiene nada a cambio. Alejandro colocó el cuchillo en el soporte. Se volteó hacia Ricardo. Cuando tenía 22 años, trabajaba 16 horas diarias, cocina de hotel, salario mínimo. Mi jefe era un patán que no paraba de gritar. Ricardo escuchó en silencio. Un día, el dueño del hotel entró en la cocina. Vio la forma en que el chef nos trataba. Me llamó a su oficina, me ofreció una beca, dijo que tenía potencial, pero que necesitaba una oportunidad, no solo trabajar duro. Alejandro se apoyó en la encimera. Acepté. Hice un curso. Regresé más tarde y abrí mi primer restaurante. Sin ese hombre, yo todavía estaría picando cebollas y recibiendo gritos. Ricardo se cruzó de brazos. ¿Y usted cree que yo soy como era usted? Pienso que te estás agotando de la misma forma que yo lo hacía. Y no quiero verte tirar la toalla. Ricardo desvió la mirada. No puedo rendirme. Hay gente que depende de mí. Tu madre, mi padre, el recibo de la luz, la cuenta del agua, el alquiler. La voz de Ricardo se mantenía controlada, pero Alejandro percibió la tensión en sus hombros. Ricardo, ¿a qué le temes? Ricardo giró rápidamente. ¿A qué? Trabajas sin parar, no descansas, no protestas. ¿Cuál es tu miedo? Ricardo respiró profundo. Se pasó la mano por el cabello. A fracasar. Un silencio denso. A despertar un día y darme cuenta de que dejé la universidad por nada, que mi madre está enferma y no consigo pagar su tratamiento, que mi padre se siente avergonzado porque su hijo se hizo cocinero de restaurante y no ingeniero. Su voz se quebró al final. Alejandro no dijo nada. Permitió que el silencio hiciera su efecto. Ricardo continuó, más bajo. Me da miedo verme al espejo y ver a alguien que lo echó a perder todo, que no fue lo suficientemente bueno. ¿Crees que no eres lo suficientemente bueno? No lo sé, solo sé que necesito ser mejor. Alejandro se acercó a él. Puso una mano en el hombro de Ricardo. Ya eres bueno. Solo necesitas una oportunidad de demostrarlo. Ricardo lo miró por primera vez con los ojos humedecidos. ¿Y si no lo logro? Lo vas a lograr, pero no en solitario. Nadie lo logra solo. Ricardo se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿De verdad cree que puedo progresar aquí? No lo creo. Estoy seguro. Ricardo asintió despacio. Respiró profundo. Gracias. Alejandro quitó la mano de su hombro. Mañana le presentas el plato al chef y luego vemos qué sucede. ¿Y si no le gusta? Entonces lo intentamos de nuevo, hasta que funcione. Ricardo sonrió por primera vez, una sonrisa leve, pero auténtica. De acuerdo. Alejandro tomó su cazadora. Ahora vete a casa. Duerme al menos 5 horas hoy.
Lo haré. Ricardo tomó su mochila, apagó las luces de la cocina. Salieron juntos por la puerta trasera. En la calle desierta, Ricardo se detuvo antes de montar en la moto. «Señor, ¿cuál es su nombre?» Ni siquiera se lo pregunté. Alejandro dudó por un instante. «Alejandro. Alejandro». Ricardo le extendió la mano. «Gracias, de verdad». Alejandro le estrechó la mano. «Nos vemos mañana, Ricardo». Ricardo subió a la moto y se fue. Alejandro se quedó allí, viendo cómo la luz trasera se perdía en la esquina. Él sabía que lo que había comenzado ahí no era solo mentoría, era algo más grande. Ricardo presentó la variación del risotto al día siguiente. El chef Miguel probó en silencio, masticó despacio, miró a Ricardo. «¿Quién te enseñó esto?» «Lo vi en un video, lo probé anoche». El chef asintió. «Estate atento al servicio de hoy. Si tiene éxito, lo incluimos en el menú». Ricardo apenas pudo disimular su felicidad. Alejandro lo observó todo desde lejos, desde la oficina. Cerró los ojos por un segundo, sintiendo un alivio. En las semanas siguientes, algo cambió. Alejandro empezó a aparecer más temprano, siempre con alguna justificación. Reunión con proveedores. Inventario de productos. Capacitación al equipo. Ricardo se daba cuenta, pero no comentaba nada. Siempre que Alejandro estaba cerca, trabajaba con mayor diligencia. Hacía preguntas, absorbía todo. Un día, Alejandro entró en la cocina durante el receso. Ricardo estaba solo, revisando una receta en su móvil. «¿Qué estás leyendo?» «Salsa holandesa, nunca la he preparado. ¿Quieres aprender?» Ricardo lo miró, sorprendido. «¿Ahora? ¿Por qué no?» Alejandro tomó los ingredientes. Yemas, mantequilla clarificada, limón. Lo puso todo sobre la encimera. La clave es la temperatura. Muy caliente, se corta. Muy fría, no emulsiona. Ricardo observó cada acción. Alejandro batió las yemas a baño María. Añadió la mantequilla poco a poco. La salsa adquirió una textura cremosa y brillante. «Inténtalo tú». Ricardo repitió el proceso. Falló en el primer intento. El segundo salió perfecto. «Aprendes muy rápido». «Necesito aprender rápido». Alejandro limpió la encimera. «¿Aún haces entregas?» Ricardo dudó. «Menos 3 veces por semana». «¿Y por qué menos?» El chef me dio turnos adicionales, sábado y domingo. 4 horas más a la semana. Alejandro ocultó su sonrisa. Había sido él quien había solicitado a RRHH que crearan esos turnos, pagados como horas extras, sin levantar sospechas. Y te está ayudando. Muchísimo. Pude adquirir un medicamento que mi madre necesitaba, importado. Antes me era imposible. La voz de Ricardo sonó más ligera, casi optimista. Alejandro notó algo distinto en su rostro, menos fatiga, un poco más de vitalidad. Comenzaron a tener una rutina. Todos los martes y jueves, después del horario, Alejandro y Ricardo se quedaban en la cocina, siempre probando algo nuevo. Salsa bearnesa, solomillo Wellington, panna cotta. Ricardo se equivocaba, corregía, mejoraba. Alejandro no solo le enseñaba técnica, sino también gestión. ¿Quieres crecer aquí? Entonces debes entender el negocio, no solo la cocina. Le mostró hojas de cálculo de costos, margen de ganancia, cómo establecer el precio de un plato, cómo reducir el desperdicio. Ricardo anotaba todo en su celular. Hacía preguntas que Alejandro nunca había anticipado. Si cambiamos de proveedor de champiñones, ¿cuánto ahorramos? ¿Por qué no ofrecemos un menú ejecutivo al mediodía? Este plato genera pérdidas. ¿Puedo sugerir un cambio? Alejandro veía al joven transformarse ante sus ojos. Ya no era solo un auxiliar obedeciendo órdenes, era alguien pensando, creando, evolucionando. Una noche, Ricardo llegó con un recipiente diferente. Alejandro lo notó. ¿Qué es eso? Stroganoff. Lo cociné en casa. Mi mamá lo pidió. ¿Cómo se encuentra ella? Ricardo sonrió.
Mejor, mucho mejor. El médico dijo que la nueva medicación está funcionando. Alejandro sintió un nudo en el pecho. ¡Qué bien! Ricardo abrió el recipiente. El aroma inundó la cocina. ¿Quiere probar un poco? No voy a comerme tu cena. Lo traje para compartir. Alejandro tomó un tenedor. Probó. La salsa estaba equilibrada. No era un plato de alta cocina, pero tenía algo. Tenía afecto. ¿A tu madre le gustó? Se lo comió todo. Dijo que nunca había probado un stroganoff tan delicioso. Ricardo habló con auténtico orgullo, como si esa fuera la mayor hazaña del mundo. Y tal vez lo era. Alejandro se sentó a su lado. Comieron en silencio por unos minutos. Ricardo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Aún piensas en volver a la universidad? Ricardo dejó de comer. Puso el tenedor en el recipiente. Todos los días. ¿Qué te lo impide? El dinero, el tiempo. No puedo conseguir ambos a la vez. Si pudieras, Ricardo esbozó una sonrisa melancólica. Sería demasiado bueno para ser real. Alejandro no respondió, solo asintió. Pero mentalmente ya estaba elaborando un plan. 2 semanas después, el chef Miguel llamó a Ricardo al final del turno. «Estás diferente». Ricardo se puso tenso. «¿Diferente en qué sentido, chef?» «Más atento. Tus sugerencias son acertadas. El risotto que creaste es el plato más solicitado del mes». Ricardo se relajó un poco. «Gracias, chef. Voy a nombrarte auxiliar senior. Un aumento de 400». Ricardo abrió los ojos. «¿De verdad? Te lo mereces. Sigue así». El chef se fue. Ricardo se quedó inmóvil en el centro de la cocina asimilándolo. 400. No era una fortuna, pero era algo. Era reconocimiento. Tomó su celular y le envió un mensaje a Alejandro. «Necesito contarte algo». Media hora más tarde, estaban sentados en el comedor. Ricardo le contó todo. Sus ojos brillaban. 400, Alejandro. Nunca había logrado un aumento antes. Te lo mereces. Trabajaste para ello. No, yo trabajé, pero tú me enseñaste. Me mostraste el camino. Alejandro negó con la cabeza. Solo te di herramientas. Tú fuiste quien las usó. Ricardo se quedó en silencio. Miró sus propias manos. Pasé 2 años matándome, cortando verduras solo de madrugada, pensando que algún día alguien se daría cuenta. Hizo una pausa. Nadie se dio cuenta, hasta que llegaste tú. Alejandro sintió el nudo en el pecho de nuevo. Ricardo, No, déjame terminar. Ricardo levantó la cabeza. No sé por qué apareciste aquí. No sé por qué te importa, pero quiero que sepas que cambiaste mi vida. Su voz se quebró al final. Alejandro tuvo que desviar la mirada, respirar hondo, porque en ese joven veía todo lo que él había sido 25 años atrás, desesperado, agotado, solo. Y él sabía cómo terminaba eso cuando nadie le daba una mano. Ricardo, tienes un talento asombroso. Yo solo te ayudé a descubrirlo. Hiciste más que eso, me diste esperanza. Alejandro lo miró, vio lágrimas en los ojos de Ricardo, lágrimas de gratitud, no de dolor. Entonces no lo desperdicies. Sigue creciendo, sigue aprendiendo. Ricardo se secó los ojos. Lo haré, lo prometo. Se quedaron allí en un silencio reconfortante. Por primera vez en semanas, Ricardo no parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Al mes siguiente, la vida de Ricardo cambió visiblemente. Dejó de hacer las entregas. El aumento había sido suficiente. Dormía 6 horas por noche, a veces hasta 7. Traía un recipiente de almuerzo lleno. Comida de verdad. Su postura se transformó. Los hombros más rectos, la sonrisa más habitual. Alejandro lo observaba todo y sentía algo que no experimentaba en años. Propósito, había construido una cadena de restaurantes, ganado dinero, éxito, pero nada de eso había tenido tanto significado como ver a ese joven prosperar. Una noche, Ricardo trajo una foto en su celular. «Mi madre». Alejandro miró. Una mujer de cabello grisáceo, delgada pero sonriendo.
sosteniendo un plato de comida. Se ve muy bien. Está mejor, mucho mejor. El médico dijo que podrá volver a trabajar a medio tiempo en unos meses. Ricardo guardó el celular. No sé cómo agradecer todo lo que hiciste. No necesitas agradecerme. Claro que sí, porque sin ti yo seguiría cortando verduras a las 3 de la mañana, solo, sin rumbo. Alejandro puso la mano en su hombro. Nunca estuviste sin rumbo, Ricardo. Solo necesitabas que alguien encendiera la luz. Ricardo sonrió. Tú la encendiste. Alejandro sabía que pronto tendría que revelar quién era en realidad, pero por ahora quería disfrutar de ese momento, de ese vínculo sencillo, sincero, entre dos hombres que comprendían lo que era luchar y lo que era triunfar. Todo se derrumbó un jueves. Ricardo llegó antes de lo habitual. El chef le había pedido que organizara el almacén antes del turno. Entró por la puerta trasera y se dirigió directamente al depósito. Tomó la tablilla con la lista de inventario y comenzó a verificar. Estaba en el pasillo cuando escuchó voces que venían de la oficina. La puerta estaba entornada. Reconoció la voz de Alejandro y otra voz, la gerente administrativa. Señor Mendoza, los documentos de la auditoría llegaron. Necesita firmarlos. Ricardo se detuvo. Señor Mendoza, déjalos en la mesa. Los firmo después. ¿Va a seguir con la inspección encubierta o se presentará formalmente al equipo? Silencio. Aún no lo decido. El chef Miguel está preguntando. ¿Le parece extraño que el nuevo supervisor tenga tanto acceso? Dile que reporto directamente a la junta directiva. Sí, señor. La gerente salió de la oficina. Pasó junto a Ricardo sin darse cuenta de que él había escuchado todo. Ricardo se quedó quieto en el pasillo. La tablilla le pesaba en la mano. Señor Mendoza. Inspección encubierta. Directiva. Sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Ricardo esperó. Trabajó todo el día en piloto automático. Cortó, limpió, organizó. No habló con nadie más de lo necesario. A las 11 de la noche, después de que el equipo se fue, él se quedó. Alejandro llegó media hora después, como siempre. Entró en la cocina con 2 cafés, como siempre. Pensé que ya te habías ido. ¿Todo bien? Ricardo estaba recostado en la encimera, brazos cruzados. ¿Quién es usted? Alejandro se detuvo. ¿A qué te refieres? ¿Quién es usted en realidad? Alejandro puso los cafés en la mesa lentamente. Se volteó hacia Ricardo. Ricardo, ¿puedo explicarte? Usted es el dueño. No fue una pregunta. Alejandro respiró hondo. Sí. Ricardo retrocedió un paso. Se pasó la mano por el rostro. Me mintió todo este tiempo. No te mentí. Yo solo... Dijo que era supervisor. Dijo que había trabajado en cocinas. Fingió que era como yo. La voz de Ricardo tembló de ira contenida. Alejandro dio un paso adelante. Trabajé en cocinas. Todo lo que te conté es cierto. Pero no me dijo lo más importante. No me dijo que es el dueño de todo esto, que me estaba observando como un experimento. No era un experimento. Quería ayudarte. Ricardo se rió sin humor. ¿Ayudarme? ¿O divertirse con mi sufrimiento? Ricardo, no es así. Entonces, ¿cómo es? Ricardo avanzó. Llegó aquí, vio al pobre cocinero cortando verduras de madrugada, y pensó, voy a jugar a ser mentor. ¿Es eso? No. Vi a alguien que me recordó a mí mismo, alguien que merecía una oportunidad. Una oportunidad que usted concedió porque quiso, porque sintió lástima, porque te lo merecías. Ricardo negó con la cabeza. Usted no lo entiende. Jamás lo entenderá. ¿Entender qué? Lo que se siente despertar todos los días con miedo. Miedo a ser despedido. Miedo a no poder pagar las cuentas. Miedo a ver a tu madre enferma y no tener dinero para su medicina. La voz de Ricardo subió de tono. Usted jugó conmigo, pretendió ser mi amigo, fingió que le importaba, pero todo el tiempo era el dueño. Podría haberlo resuelto todo con un chasquido de dedos. No quería resolverlo de esa forma. Quería que yo ganara por mérito.
Ricardo se rió con amargura. Usted manipuló todo, el aumento, los turnos extra, todo fue obra suya. Alejandro no lo negó. Ricardo cerró los ojos. Respiró profundamente. Pensé que lo había logrado. Creí que por fin alguien me había visto. Me había reconocido, pero todo fue una farsa. No fue una farsa. Lo conseguiste por mérito. Yo solo eliminé los obstáculos. ¿Eliminó los obstáculos o creó una ilusión? Silencio pesado. Ricardo tomó su mochila. No sé qué es peor, si lo hizo por bondad o por aburrimiento, pero yo no soy su proyecto de caridad. Ricardo, espera. No. Ricardo levantó la mano. Usted mintió. Me hizo creer que había alguien de mi lado, alguien que me comprendía, pero nunca lo entendió. Porque usted jamás fue como yo. Lo fui. Yo... No lo fue, porque si lo fuera no habría mentido. Ricardo caminó hacia la puerta. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ricardo, por favor, déjame explicarte bien. Ricardo se detuvo. No se giró. ¿Explicarme qué? ¿Que se divirtió fingiendo ser humilde? ¿Que le pareció adorable el cocinerito tratando de sobrevivir? Jamás pensé eso. Me preocupo por ti. ¿Se preocupa? Ricardo se volteó, con los ojos enrojecidos. Entonces, ¿por qué no fue honesto desde el principio? Alejandro abrió la boca, la cerró. No tenía una respuesta. Ricardo negó con la cabeza. Eso pensé. Salió. La puerta se cerró de golpe. Alejandro se quedó solo en la cocina vacía, los dos cafés enfriándose en la mesa. En los días siguientes, Ricardo no regresó después del turno. Llegaba a su hora. Trabajaba. Se iba. No miraba a Alejandro. No respondía sus mensajes. Alejandro intentó acercarse 2 veces. Ricardo se apartó. La tercera vez, Ricardo habló bajo sin mirarlo a los ojos. Por favor, déjeme en paz. Alejandro dejó de insistir. Veía desde lejos cómo Ricardo volvía a ser quien era antes. Hombros caídos, las ojeras de vuelta, silencio abrumador. El chef Miguel se dio cuenta. Ricardo está extraño. ¿Sucedió algo? Alejandro disimuló. No lo sé, pero él lo sabía. Había roto la única cosa que importaba, la confianza. Una semana después, Alejandro estaba en su oficina cuando la gerente llamó a la puerta. Señor Mendoza, Ricardo ha renunciado. Alejandro se levantó de la silla de golpe. ¿Qué dices? Entregó su carta esta mañana. Quiere cumplir los 15 días y marcharse. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. ¿Dijo por qué? No, solo mencionó que recibió otra propuesta. Alejandro despidió a la gerente. Se sentó despacio. Miró por la ventana de la oficina. Abajo, en la cocina, veía a Ricardo trabajando. Movimientos automáticos, sin vida. Alejandro había intentado ayudar, pero en el proceso había destrozado lo único que Ricardo necesitaba. No era dinero, no era una oportunidad, era ser visto, de verdad, sin mentiras, sin máscaras. Y Alejandro había usado una máscara todo el tiempo. Apoyó la frente en el frío cristal de la ventana, y por primera vez en años no supo qué hacer. Ricardo estaba en el 5.º día de su preaviso cuando sonó su celular. Mediada la tarde, estaba pelando papas. Miró la pantalla. Número del hospital. Atendió con la mano temblándole. ¿Aló? ¿Es el hijo de Rosa Soto? Sí. ¿Qué pasó? Su madre tuvo un malestar durante la sesión de diálisis. Necesitamos hacer un procedimiento de urgencia. ¿Puede venir? Ricardo soltó el cuchillo. Voy para allá. Ni siquiera avisó al chef. Tomó su mochila y salió corriendo. El hospital estaba a 40 minutos en autobús. Ricardo llegó sudando, sin aliento. Encontró a su padre en la sala de espera. El hombre mayor parecía haber envejecido 10 años. ¿Qué ocurrió? Infección en el catéter. Es grave. Necesitan cambiarlo, hacer un procedimiento que el seguro no cubre. ¿Cuánto es? El padre le entregó un papel con la mirada baja. 12.000. Ricardo sintió que las piernas le fallaban. No tenemos ese dinero. Lo sé. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Hasta mañana por la mañana. Después la infección podría extenderse. Ricardo se sentó. Se llevó la cabeza entre las manos. 12.000. Tenía 3.000 en ahorros. Ahorrados con gran sacrificio en los últimos meses. No era ni de cerca lo necesario. Voy a encontrar la forma. El padre lo agarró del brazo. ¿Cómo? Ricardo no respondió, porque no lo sabía. 2 horas después, Ricardo estaba en una esquina oscura. El contacto fue fácil de conseguir. Alguien en la cocina conocía a alguien que prestaba dinero. Intereses altísimos. Pero rápido, el hombre apareció. Cazadora de cuero. Mirada gélida. ¿Cuánto necesitas? 12.000. Documentos. Ricardo se los entregó. El hombre revisó en su móvil. ¿Dónde trabajas? Restaurante, cocinero. ¿Cuánto ganas? 2.500. El hombre se rió. ¿Y cómo piensas pagar 12.000? Me las arreglaré. 10% de interés mensual. Si te demoras, 15. Si no pagas en 6 meses, tomamos lo que tengas. ¿Entendido? Ricardo tragó saliva. 10% al mes. 1.200 de intereses. Todos los meses. No había forma de que pudiera pagar, pero no tenía alternativa. Acepto. El hombre comenzó a teclear en su celular. Espera. Ricardo se volteó. Alejandro estaba parado a 3 metros de distancia. No lo hagas. Ricardo cerró los ojos. Usted no debería estar aquí. Y tú no deberías estar haciendo esto. El hombre de la cazadora miró de uno a otro. ¿Se conocen? Alejandro se acercó hasta interponerse entre Ricardo y el prestamista. Él no va a necesitar el dinero. Alejandro, lárguese. Ricardo, escúchame. No. Ricardo se acercó. Usted no tiene nada que ver con esto. El hombre de la cazadora guardó su celular. Resuélvanlo entre ustedes. Si quieres el dinero, me llamas. Se fue. Ricardo se quedó cara a cara con Alejandro en la calle vacía. ¿Cómo se enteró? El chef me llamó. Dijo que saliste corriendo. Fui al hospital. Tu padre me lo contó. ¿Y vino a buscarme? ¿Por qué? Porque sabía lo que ibas a hacer. Ricardo retrocedió un paso. Usted no sabe nada de mí. Sé que estás desesperado. Sé que tu madre necesita una cirugía. Y sé que estás a punto de arruinar tu vida. No tengo opción. Sí la tienes. Siempre la tienes. Ricardo negó con la cabeza. No para mí, no para la gente como yo. Alejandro respiró hondo. Ricardo, me equivoqué. Silencio. Me equivoqué al no haber sido honesto desde el principio. Me equivoqué al pensar que podía ayudarte sin revelarme. Me equivoqué. Ricardo desvió la mirada. Ya no tiene importancia. Sí la tiene, porque me importas. De verdad. ¿Le importo? Entonces déjeme arreglar esto a mi manera. ¿Pidiéndole dinero a un usurero? ¿Sabes cómo termina eso? Termina con mi madre viva. La voz de Ricardo se quebró. Alejandro dio un paso adelante. Yo pagaré la cirugía. No, Ricardo. Dije que no. No quiero su caridad. No es caridad. Entonces, ¿qué es? Alejandro se detuvo. Miró al joven frente a él, demasiado orgulloso, demasiado herido. Es lo que debía haber hecho desde el principio. Ser honesto. Ricardo se cruzó de brazos. ¿Honesto cómo? No vine aquí para jugar a ser supervisor. Vine porque la cadena estaba teniendo problemas, alta rotación de personal, empleados desmotivados. Quería entender la causa. Hizo una pausa. Y entonces te vi, cortando verduras a las 3 de la mañana, y vi todo lo que yo había sido 25 años atrás. Desesperado, agotado, invisible. La voz de Alejandro se hizo más suave. Quise ayudarte porque nadie me ayudó cuando lo necesitaba. Y cuando alguien finalmente me ayudó, cambió mi vida. Yo quería hacer lo mismo. Ricardo se quedó en silencio. Pero me equivoqué, porque debía haber sido honesto. Debía haberte dado la opción de aceptar o no. En lugar de eso, manipulé. Y lo siento mucho. Ricardo desvió la mirada. Se secó los ojos rápidamente. Eso no cambia nada. Cambia todo, porque no voy a darte dinero. Voy a darte algo más grande. ¿Qué?
Alejandro sacó un sobre de su bolsillo. Una propuesta, formal, documentada. Nada de favores. Ricardo tomó el sobre, lo abrió, leyó. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto? Puesto de su chef en el restaurante de la unidad central. Salario de 5.800. Plan de salud corporativo que cubre cirugías y tratamientos continuos. Beca de estudios completa para que regreses a la universidad. Ricardo miró a Alejandro, incrédulo. ¿Por qué? Porque te lo mereces. No porque sienta lástima, no porque quiera ayudarte, sino porque eres talentoso, muy talentoso, y sería un idiota si dejara que te marcharas. Ricardo releyó el papel. Las manos le temblaban. No sé qué decir. Di que aceptas. Alejandro, yo no puedo simplemente aceptar. No después de todo. Alejandro dio otro paso. Ricardo, entiendo que estés enfadado. Entiendo que te sientas traicionado. Pero tu madre necesita la cirugía. Y tú necesitas una salida. Esto se siente mal. ¿Por qué? Porque no lo gané. Me lo está dando. Alejandro negó con la cabeza. Lo ganaste. Cada día que te levantaste a las 5 de la mañana, cada día que trabajaste 12 horas y luego hiciste entregas, cada día que entrenaste solo en la cocina vacía, tú lo ganaste. Ricardo cerró los ojos. Respiró hondo. Solo quería que alguien me viera. Yo te vi. Desde el primer día. Ricardo abrió los ojos. Lágrimas le corrían por el rostro. Tengo tanto miedo, Alejandro. Tanto miedo de no ser lo suficientemente bueno. De fallar, de decepcionar a todos. Alejandro puso su mano en el hombro de nuevo. No vas a fracasar, porque no estás solo. Nunca lo has estado. Ricardo sollozó. Una vez, 2 veces. Alejandro lo atrajo hacia un abrazo. Ricardo se resistió por un segundo, luego se derrumbó. Lloró como no lo hacía en años. Lloró por el cansancio, por el miedo, por la soledad. Y lloró porque finalmente alguien estaba cargando el peso con él. Alejandro lo sostuvo con firmeza. Siento haber mentido, pero no miento cuando digo, tienes talento, tienes futuro, y yo estaré aquí para apoyarte, si me lo permites. Ricardo se separó. Se secó el rostro con la manga de su camisa. ¿Y si acepto y no funciona? Entonces intentamos otra cosa, pero al menos lo habrás intentado. Ricardo miró el sobre en su mano. 5.800. Plan de salud. Universidad. Una oportunidad de verdad. Respiró profundo. Acepto. Alejandro sonrió. La primera sonrisa genuina en días. Entonces vamos a resolver esto. Tu madre tendrá la cirugía. Tú empezarás en la unidad central la próxima semana y volverás a la universidad. Ricardo asintió, aún asimilándolo. Gracias. No me agradezcas. Solo no te rindas. No lo haré. Caminaron juntos de regreso al hospital. En el camino, Ricardo se detuvo. Alejandro. ¿Sí? Disculpe por haberlo llamado mentiroso. Tenías razón. No. Mintió sobre quién era, pero no mintió sobre su interés. Alejandro puso su mano en su hombro otra vez. Nunca mentí sobre eso. Ricardo sonrió. Leve, pero auténtico. 6 meses más tarde, Ricardo entró en la cocina de la unidad central a las 6:30 de la mañana. No porque fuera necesario, sino porque quería. Uniforme inmaculado, su chef bordado en el pecho. La brigada ya estaba lista. 8 cocineros bajo su supervisión. Buenos días, chef. Él sonrió. Aún no se acostumbraba al título. Buenos días. Vamos a comenzar. Revisó los pedidos del día. Eventos corporativos, 2 cumpleaños, una cena especial. Repartió las tareas, verificó el inventario, ajustó sazones. No gritaba como el chef Miguel. Enseñaba, corregía con calma. El equipo trabajaba mejor así. Él lo sabía. A las 10 de la mañana, Alejandro apareció. Ahora como era en realidad. Dueño, sin disfraces. ¿Cómo va todo? Bien. El evento de las 3 saldrá perfecto. Alejandro tomó una cuchara. Probó la salsa que Ricardo había preparado. Muy buena.
Ajustaste la acidez. Aprendí de alguien. Intercambiaron una sonrisa cómplice. La relación había cambiado, más honesta, más ligera. Ricardo ya no veía a Alejandro como un jefe o un mentor distante. Lo veía como alguien que se preocupaba. De verdad. ¿Lograrás llegar a clase hoy? Sí. Termino a las 6. Clase a las 7:30. ¿Qué materia? Gestión de alimentos. Es más sencillo que ingeniería. Ricardo había cambiado de carrera. Gastronomía tenía más sentido ahora. Alejandro le dio una palmada en el hombro. Cualquier cosa me llamas. Descuide. Por la tarde Ricardo salió media hora antes. Tenía algo importante. Fue directo a casa de sus padres. Abrió la puerta. Olor a café recién hecho. Su madre estaba en la cocina, de pie, horneando un pastel. «Hola, hijo». Ricardo la abrazó por detrás. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» «Bien, muy bien. Hoy ni siquiera sentí dolor». Rosa se había operado hacía 6 meses. Recuperación lenta, pero constante. Los médicos dijeron que podía volver a hacer cosas ligeras. Cocinar, caminar, vivir. «¿Dónde está papá?» «Fue a una entrevista. ¿Recuerdas que te dije? ¿La vacante de conserje?» «Esa misma. Está muy optimista». Ricardo se sentó a la mesa. Tomó una taza de café. «Mamá, necesito contarte algo». Rosa dejó de revolver la mezcla. «¿Qué pasa?» «La próxima semana hay un evento, una competencia interna de la cadena. Un chef de cada unidad presenta un plato original. ¿Y tú vas a participar?» «Sí, Alejandro me inscribió». Rosa sonrió. «Qué honor, hijo. Quería que vinieras». «Y papá también. Iremos, sin falta». Ricardo bebió el café despacio, miró alrededor. La casa se sentía diferente, más limpia, menos pesada. No era solo físico, era el ambiente. Antes todo parecía derrumbarse. Ahora parecía estarse reconstruyendo. «Mamá, ¿te arrepientes?» «¿De qué?» «De que haya dejado ingeniería». Rosa soltó la cuchara. Se secó las manos en el delantal. Se sentó junto a su hijo. «Ricardo, me arrepiento de que hayas tenido que abandonarla. Pero no me arrepiento de lo que te has convertido. Soy cocinero, no ingeniero. Eres feliz. Eso es lo más importante». Ricardo tomó su mano. «Gracias». «¿Por qué?» «Por nunca haberme presionado». Rosa le apretó la mano. «Siempre has sido mi orgullo, con o sin un título». El evento fue un viernes por la noche. Salón decorado, mesas adornadas, jurados externos, clientes VIP. Ricardo estaba tras bambalinas, nervioso. Alejandro apareció. «¿Listo?» «Creo que sí». «¿Qué plato elegiste?» «Risotto de champiñones con variante de puerro tostado. El primero que hicimos juntos». Alejandro sonrió. «Buena elección». Ricardo respiró hondo. «¿Y si lo arruino?» «No lo harás, pero si lo arruinas, nos reiremos de eso después». Ricardo soltó una risa nerviosa. «Gracias por todo». «Adelante, muestra quién eres». Ricardo montó el plato con precisión quirúrgica. Cada elemento en su sitio. Colores equilibrados, textura perfecta. Lo llevó a la mesa de los jueces. Probaron en silencio. Ricardo esperó. El corazón le latía rápido. El juez principal asintió. Técnica impecable, sabor complejo pero balanceado. Felicidades, chef. Ricardo dejó salir el aire que no sabía que estaba conteniendo. En la audiencia, Rosa lloraba. Su padre la sujetaba de la mano, orgulloso. Alejandro observaba desde el fondo, brazos cruzados, sonrisa discreta. No necesitaba decir nada. Su mirada lo decía todo. Después del evento, Ricardo se encontró con Alejandro en el estacionamiento. «Segundo lugar, no está mal. Es excelente. Competiste con chefs que tienen 10 años de carrera». Ricardo se recostó en el auto. «No habría llegado hasta aquí sin ti. Lo habrías hecho, solo te habría tomado más tiempo». «No lo sé, creo que me habría rendido». Alejandro se volteó hacia él. «No, tú nunca te rendirías. Eso no está en ti». Ricardo sonrió. «¿Cómo lo sabe?» «Porque nadie corta verduras a las 3 de la mañana si lleva la rendición en la sangre». Rieron. Ricardo miró al cielo. Las estrellas comenzaban a aparecer. «A veces todavía no lo creo.
Hace 6 meses estaba desesperado, a punto de pedir dinero a un usurero, y ahora estás viviendo. Sí, estoy viviendo. Alejandro puso la mano en su hombro. Y esto es solo el comienzo. Ricardo lo miró. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Ricardo extendió la mano. Alejandro la estrechó, pero Ricardo lo jaló hacia un abrazo. Gracias, de verdad. Alejandro le devolvió el abrazo. Gracias por haberme permitido ser parte de esto. Se separaron. Ricardo se subió a su auto, un viejo sedán pero funcional. Lo había comprado el mes anterior. Era la primera vez que tenía un auto propio. Encendió el motor, saludó a Alejandro con la mano y se fue. Alejandro se quedó allí, viendo cómo los faros desaparecían en la curva. Había construido una empresa, pero aquello, ver a Ricardo prosperar, había sido su mayor logro. No por el dinero, no por la cadena, sino por la vida que había ayudado a transformar, y que, en el proceso, había transformado la suya también. 3 años después, la cocina del restaurante estaba en penumbra, solo la luz sobre la encimera central encendida. Ricardo entró por el pasillo lateral. Ya no necesitaba usar la entrada de servicio. Ahora era el chef ejecutivo. Se detuvo en la puerta. Una joven estaba sola picando cebollas. Movimientos precisos pero tensos, como quien carga el peso del mundo sobre sus hombros. Ricardo reconoció la postura, reconoció el silencio abrumador. Se reconoció a sí mismo 3 años atrás. Miró el reloj. 2:40 de la mañana. El turno había terminado a medianoche. Entró despacio. El cuchillo dejó de golpear la tabla. La joven se giró asustada. «Chef, disculpe, yo no sabía que usted...» «Está bien». Ricardo levantó las manos. «Puedes continuar». Ella dudó. Volvió a cortar. Ricardo acercó un taburete. Se sentó junto a la encimera. «¿Cómo te llamas?» «Camila». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Camila?» 4 meses. Ricardo tomó una de las tiras de cebolla. La examinó. «Brunoise perfecto». «Gracias». «¿Por qué estás aquí a estas horas?» Camila no respondió de inmediato. Continuó cortando. «Practicando». «¿Practicando qué?» «Todo. Cortes, técnicas. Lo que no logro hacer bien durante el horario de trabajo». Ricardo asintió lentamente. «¿Haces esto todos los días?» Silencio. «Camila, mírame». Ella se detuvo. Se volteó. Sus ojos tenían ojeras profundas. Las manos, callosidades en las yemas de los dedos. «¿Haces esto todos los días?» «Casi todos los días». «¿Por qué?» Ella desvió la mirada. «Porque necesito crecer aquí». Ricardo sonrió. No con burla, con comprensión. «¿Puedo mostrarte algo?» Camila asintió. Ricardo tomó el cuchillo. Cortó 3 cebollas consecutivamente. Movimiento ágil, casi hipnótico. «Estás presionando demasiado. Deja que la hoja haga su labor». Camila lo intentó. El corte salió más uniforme. Mejoró. Ricardo guardó el cuchillo. Fue a la cafetera. La encendió. «¿Quieres café?» «Chef, yo te lo ofrezco». Sirvió 2 tazas. Regresó. Puso una frente a ella. «Siéntate». Camila se sentó confundida. Ricardo bebió despacio. Observó a la joven. «¿Cuántas horas duermes por noche?» 4, 5. «¿Tienes otra fuente de ingresos?» Camila tragó saliva. «Hago limpieza los fines de semana». Ricardo asintió. «¿Familia?» «Mi abuela. Ella nos cría a mi hermano menor y a mí. Tú eres el sustento de la casa». No fue una pregunta. Camila bajó la mirada. «Hago lo que puedo». Ricardo puso la taza en la encimera. «Mañana llegas 1 hora antes. Voy a enseñarte las salsas madre. Durante el turno oficial, con pago». Camila abrió los ojos. «¿En serio? ¿En serio? Eres buena, muy buena. Pero no puedes aprender sola de madrugada. No funciona así. Pero usted, yo lo hice, y casi me arruino, hasta que alguien me enseñó una forma mejor». Camila lo miró intrigada. «¿Quién fue?» Ricardo sonrió. «Alguien que estaba donde estoy yo ahora, y que se preocupó lo suficiente para darme una mano». En la oficina del piso superior, Alejandro observaba por la cámara de seguridad. Se había retirado de la operación diaria.
Dejó que Ricardo dirigiera. Pero a veces, en noches de insomnio, revisaba las cámaras, y esa noche vio la escena que lo cambió todo. Ricardo sentado con la joven cocinera, enseñando, escuchando, exactamente como Alejandro había hecho con él. El ciclo continuaba. Alejandro apagó el monitor, se recostó en la silla. A sus 55 años había comprendido algo. Los legados no se construyen con logros, se construyen con personas. Él había instruido a Ricardo. Ricardo ahora instruía a Camila. Y un día Camila instruiría a alguien más. La cadena nunca se rompía, solo se multiplicaba. Ricardo acompañó a Camila hasta la salida trasera. Mañana, 9 de la mañana. No llegues tarde. No lo haré. Gracias, chef. Ella se fue. Ricardo se quedó allí, mirando la calle vacía. Pensó en su madre, sana, trabajando medio tiempo en una tienda de ropa. Pensó en su padre, conserje en un edificio de oficinas, orgulloso. Pensó en el título de gastronomía colgado en la pared de la sala. Pensó en todo lo que había conseguido y todo lo que había recibido. Tomó su celular, le envió un mensaje a Alejandro. Gracias por todo, siempre. 2 minutos después llegó la respuesta. Ya estás haciendo lo mismo. Ese es el verdadero agradecimiento. Ricardo sonrió, guardó el celular y se fue a casa. La verdadera bondad no es caridad. No es dar dinero o solucionar problemas con un chasquido de dedos. La verdadera bondad es abrir puertas que el talento y el esfuerzo ya merecían cruzar. Es iluminar pasillos oscuros, es sostener el peso con quien está a punto de caer, es ver potencial donde otros solo ven cansancio, y es enseñar que nadie triunfa solo, porque los mayores legados no se construyen con riquezas materiales, se construyen en silencio, en las horas más sombrías, cuando nadie está mirando, pero cuando alguien decide mirar de verdad, todo puede cambiar, y esa transformación se extiende, como ondas en un lago, infinitas, eternas.